Iniciamos ahora el tercer En el tramo marco de lo que de las sería fuerzas circunstancias actuales concurrentes generadas por la tercero pandemia, y la último. idea Operaciones de la estática. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer? Y en eso, basado en el principio de una chapa rígida, traslación de una fuerza sería una propiedad en los casos que tengamos una realmente una chapa rígida. Como muestra la figura, sería lo mismo del punto de vista del cuerpo aplicar la fuerza en el punto A que aplicarla en el punto A sub 1. Como respuesta global del cuerpo causaría el mismo efecto. Entonces la fuerza puede ser trasladada a lo largo de su recta de acción. Eh, Vemos la gráfica de la animación, sería factible aplicarla ahí o en el punto A. A o A1 arrojaría similares resultados. Bueno, las operaciones de la estática, una de las más comunes es reemplazar dos fuerzas por una segunda. Ese reemplazo o sustitución se le denomina a obtener una resultante, ¿correcto? En este caso, el problema plantea, aplicado a la chapa C, dos fuerzas. Esas fuerzas son la P1 de 2 toneladas con una cierta inclinación y la P2 de 3 toneladas con otro ángulo de inclinación. La idea es que concurren en el punto A. A partir de verificar eso, puedo aplicar un método que se denomina método del paralelogramo. El objetivo es encontrar un valor resultante que equivalga a estas dos, que pueda reemplazar su efecto sobre la chapa. Tomamos un punto arbitrario del plano, en este caso denominamos O ese punto, y por una paralela A1 y A2 trazamos en escala la reproducción de las direcciones 1 y 2, volcando en escala el valor de ambas fuerzas. Estas fuerzas que nosotros volcamos van a representar el traslado de los vectores P1 y P2. Con la debida escala vamos a trasladar y así obtenemos los puntos B y A. Entonces, a partir de A y de B trazaremos sendas paralelas a las direcciones 2 y 1 respectivamente por los extremos de los vectores representados P1 y P2 como muestra la figura. Así vamos a obtener un punto C, de manera que nosotros unimos los puntos O arbitrario del plano con el C obtenido a partir de esta construcción gráfica y vamos a determinar la resultante, o sea, la fuerza que es capaz de reemplazar el efecto sobre la chapa que causan las fuerzas 1 y 2 planteadas. Entonces, este método del paralelogramo permite resolver para un par de fuerzas la resultante por un método gráfico. Además, existe el método del polígono vectorial. Entonces, procedemos al trazado a partir de un punto O arbitrario del plano de la fuerza P2 en la debida escala. Y así obtenemos el punto A. Y por A
vamos a trazar en escala el valor de la fuerza de P1. Lo que logramos así es obtener la resultante que corre entre O y C en la respectiva escala. Este método se llama polígono vectorial y la resultante así obtenida es tan válida e igual como la anterior. Ventajas de este método del polígono vectorial, que es válido para cualquier cantidad de fuerzas, mientras que el anterior es solo para dos fuerzas, de manera que nos inclinaremos en lo sucesivo por este otro método que denominamos polígono vectorial. En la placa anterior vimos el método del paralelogramo y del polígono vectorial. Como solución gráfica vamos a ver ahora la del polígono vectorial por la amplitud que tiene para resolver mayor número de fuerzas. Entonces, dado un sistema arbitrario de fuerzas, a partir de un punto cualquiera del plano, tendremos como dato un sistema de fuerzas con la particularidad de que esas tres fuerzas serán concurrentes en el punto O. Esto es el dato con que nosotros contaremos y queremos resolver este problema. Para ello se cumpla la condición que el sistema es de fuerzas concurrentes. Resolver el sistema. ¿Qué significa resolver el sistema? Obtener la resultante y los parámetros que la definen a la misma, como ya hemos visto. Tenemos que obtener no un valor arbitrario, sino los cuatro parámetros que definen recta de acción, módulo, sentido, todos los elementos para que los datos sean completos. Eso significa resolver el sistema. Entonces debemos hallar la magnitud que en su momento describimos como el cuánto, el sentido, que es hacia dónde, la dirección, que esa es la recta que contiene el vector fuerza y que se define a partir de un cierto ángulo respecto de un eje de referencia, y finalmente el punto de aplicación, que es donde está ejercida la fuerza, ¿correcto? Eso significa obtener la resultante, conocer estos cuatro elementos. ¿Qué herramienta utilizamos? El polígono vectorial ya descrito para las dos fuerzas en el ejemplos anteriores. ¿Cómo es su construcción? Punto primero, plantear un punto arbitrario del plano, elegido sin criterio alguno, cualquiera. Y a partir de O tomamos la fuerza F1, trazamos en dirección y en módulo de acuerdo a la interpretación de la escala que utilizamos. Así tenemos F1. A continuación del extremo de F1 trazamos la fuerza F2 con el mismo criterio, el módulo interpretado en escala y respetando el ángulo. Finalmente, el trazado de la fuerza F3 que nos permite, esa fuerza F3, obtener la representación de la última fuerza. Si unimos el punto O de origen con el extremo de la fuerza F3, obtenemos gráficamente el valor de la resultante deseada, y así es que se construye el polígono vectorial en términos gráficos. Esta sería una solución gráfica.
los polígonos vectoriales pueden tener distintas propiedades. Cuando son abiertos significa que, como en el caso anterior, admiten una resultante, o sea que la resultante es distinta de cero. Así, el movimiento que generaría estaría implícito con la existencia de una fuerza resultante, sería una traslación. Cuando el polígono vectorial es cerrado, significa que la resultante sería nula, o sea que el extremo de la última fuerza va a tener que coincidir con el origen de la primera. Ese sería un polígono vectorial cerrado. Y en cambio, en esta situación estaríamos en una situación deseada de equilibrio del sistema. Vamos a ejemplificar los dos tipos de polígonos. En el caso del polígono vectorial cerrado, ese que queda como muestra la figura, las fuerzas F1, F2 y F3 comienzan y terminan en el mismo punto, dando lugar a una resultante nula. En consecuencia, se dice que es cerrado y está en equilibrio. Arranca y termina en el mismo punto. Comento otra propiedad. Normalmente, por una cuestión de explicación y de orden, uno esquemáticamente representa F1, F2, F3 en ese orden. Cualquiera sea el orden, el resultado debe ser el mismo. Veamos un caso de polígono vectorial abierto. Una vez más lo hacemos con tres fuerzas y las mismas representamos también una continuación de la otra. Esto sería también F1, F2 y F3. Luego tenemos que el origen no coincide con el extremo de la última fuerza representada. Entonces, ¿qué es lo que admite este sistema? Admite claramente una fuerza resultante que va desde el punto O al extremo de F3 y así damos lugar a la obtención de una fuerza resultante. Este es un vectorial abierto. Que haya una resultante significa que puede haber una traslación. También sería, recordemos que estamos en medio de ver distintas operaciones que se pueden hacer en la estática. Nosotros hemos hecho reemplazo de un sistema de fuerzas por otra. Entonces, obtener una resultante en términos generales significa que si yo a un elemento rígido le aplico las fuerzas F1, 2 y 3 o su resultante, el efecto que voy a causar sería el mismo, ¿correcto? Entonces, también se puede plantear una operación inversa. En vez de transformar, por ejemplo, dos fuerzas en una, tenemos una fuerza y queremos descomponer en dos direcciones. Veamos cómo es esto. Veamos ahora el caso opuesto. Hasta ahora estuvimos viendo realmente cómo obtener de dos fuerzas concurrentes un reemplazo, o de tres fuerzas concurrentes un reemplazo, y un método para extenderlo a mayor cantidad de fuerzas concurrentes. Todo esto gráficamente. Ahora, en los mismos términos, o sea, gráfico, lo que vamos a hacer es tratar de descomponer una fuerza P en dos direcciones, denominadas en el gráfico 1 y 2. Entonces, rescatando,
el hecho que las fuerzas son concurrentes en un punto, la fuerza con las dos direcciones en las que queremos descomponer cumple con el requisito, está dentro del grupo que estamos trabajando y avanzamos. Entonces, el dato, fuerza P aplicada en el punto A, correcto. Luego, la dirección que contiene a la fuerza P. Seguimos, dirección 1 y dirección 2 son las direcciones en las que quiero descomponer la fuerza P. Luego, procedimiento. Trazo a partir de un punto O arbitrario del plano cualquiera, como el indicado en la figura, elegido al azar, el vector P. Ese vector será trasladado según una paralela a la dirección resaltada en negro y a partir de O interpretado en la escala el respectivo vector. Luego, por el origen una paralela a la dirección 2 y por el extremo del vector una paralela a la dirección 1. Estas dos paralelas generan una intersección en el punto C. Entonces, procedemos a descomponer esta fuerza P, y entonces esta descomposición a partir de esas dos direcciones se logra obtener, entonces, interpretado en la escala, la fuerza P sub 2 que va desde O a C y la fuerza P sub 1 que va de C a B. La denominación de fuerza 2 o fuerza 1 debe al que esa dirección es paralela a la recta denominada así, ¿correcto? Entonces, de esta manera es que logramos tener una chapa con una fuerza P aplicada, ¿sí? Y esto es igual, ese sistema es igual que si tuviéramos la misma chapa con las fuerzas P sub 1 y P sub 2 aplicadas, que son las fuerzas que realmente nosotros descompusimos a partir de P. O sea, si haríamos ahora el procedimiento inverso de obtener la resultante de P1 y P sub 2, seguramente estaríamos en presencia de una fuerza igual a P. Entonces es importante destacar esta igualdad de ambos sistemas. La fuerza P y sus componentes son aplicadas al sistema en el mismo punto A, son equivalentes. Bueno, se trata esto en el marco de operaciones de la estática que estamos viendo, de la definición de bifuerza que ya aplicaremos dentro de poco, por eso necesitamos verla. Pero si nosotros tuviéramos un sistema de fuerzas P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4, y vemos que P sub 1, a pesar del mal dibujo, y P sub 3 son iguales y además de sentido contrario, que estén o no estén en el sistema de fuerzas es exactamente lo mismo. O sea, que el primer sistema de fuerzas y el segundo son iguales. Este sistema es igual a este, a pesar de que no están representados las fuerzas P sub 1 y P sub 3, porque justamente son iguales y de sentido contrario. Entonces, lo que quiero significar es, dado un sistema de fuerzas, si yo agrego o quito esto que arbitrariamente llamamos bifuerza, no se altera el resultado del mismo. Es equivalente.
¿Para qué me sirve este merengue que hice en la placa anterior? Vamos a ver de qué se trata. Si yo tengo un sistema, una chapa, un pedazo de estructura, una estructura, como quieran llamar, que es rígida, y como vemos, tenemos en uno aplicado una fuerza P en el punto A, y en el otro tenemos aplicado una fuerza P también, igual intensidad, igual sentido, pero aplicada en otro punto. No son iguales esos dos sistemas. Si yo desplazo una fuerza del lugar, para que sea válido ese desplazamiento tengo que poner, además del desplazamiento de la fuerza, tengo que poner en él también el efecto que causa. Y el traslado de una fuerza por distancia, ¿qué habíamos dicho hoy que definía? Definía un momento. Entonces, habrá que agregar al sistema un momento, ¿correcto? Mi objetivo básico es trasladar la fuerza A al punto B. Entonces, analizando el dibujo, veo que si yo en el punto B hago un poco de trampa para presentar el tema e incorporo una bifuerza, o sea, dejemos ese nombre, pero planteemos que una fuerza igual y de sentido contrario en el punto B, que es el punto que yo quiero trasladar mi fuerza. De esta manera, lo que yo logro ver, que agregué y saqué algo, entonces este sistema sí es igual a este por definición anterior. Pero ahora lo que yo puedo decir que P, por la distancia que hay entre las dos fuerzas, entre A y B, por la distancia que hay, genera un momento. Entonces, yo puedo reemplazar esta cupla, este momento, que valdrá M, o sea, P por A, eliminando estas dos fuerzas, transformándolas en el momento que acá estoy representando y poner la fuerza en el punto B. Sí he logrado trasladar una fuerza y de esta manera lo que he hecho es lograr ese traslado. Ahora sí, la chapa designada como D es igual a la chapa A, porque yo trasladé la fuerza, pero agregué el efecto que causa. Eso es cómo se debe trasladar una fuerza de un punto a otro, con la incorporación del efecto que causa ese traslado. Vamos a pasar a la parte analítica. Con el desarrollo de la computación, las soluciones analíticas son las que priorizan la obtención de resultados. La gráfica sirve para interpretar muchas veces funcionamiento de la estructura, conceptualizar el mismo, pero en la resolución concreta, secciones, armadura, disposiciones, etcétera, se realiza a través de la parte analítica. Entonces, a ustedes les disgustan los números, pero las estructuras no escapan a ellos. Sí es bueno decir que sin la conceptualización de cómo funciona, no tiene sentido saber calcularlos. Entonces, esto es lo importante. El módulo, es decir, el cuánto y el ángulo que define la dirección, son los elementos más importantes de la parte analítica. Y para evitar confusiones, en general referimos a ejes de coordenadas ortogonales x, y estos ejes generan la posibilidad
de simplificar muchas operaciones matemáticas a través de las proyecciones. Para ello corre en nuestro auxilio la trigonometría, de manera que entonces tenemos la fuerza, el origen de coordenadas y además la posibilidad de obtener para estas fuerzas sus proyecciones. En general, en la práctica vamos a trabajar con el ángulo que encierra la fuerza con el eje de las X. Si algún día le damos el otro, hayan el complementario. Como recordemos, esto tiene 90 grados, cualquiera de estos dos que yo conozca, puede obtener por diferencia 90 el restante. Y así obtenemos la posibilidad de proyectar las fuerzas del sistema como muestra la gráfica. ¿Cómo calcular las proyecciones? Aquí recurrimos invariablemente a la trigonometría. Señalaba hoy que trabajamos con el ángulo comprendido con el eje de las X. Entonces, P sub X es igual a P por coseno de alfa y P sub I será AP por seno de alfa, ¿correcto? Esas son las ecuaciones. Dicho esto, tenemos una fuerza, tenemos 2, 3, 10, no importa. Simplemente si repetimos estas cosas paso a paso, no deberíamos poder equivocarnos. ¿Qué más tener en cuenta? ¿Qué tenemos acá? La fuerza P, aplicamos Pitágoras y podemos obtener la resultante por Pitágoras. Entonces P sub X más P sub I, ambas elevadas al cuadrado, y aplicada la raíz cuadrada obtenemos P. Recordemos que, como planteamos en las ecuaciones anteriores, si lo que conocemos es Px y Pi, podemos obtener P, y viceversa. A partir de P podemos conocer los valores de Pi y Px. Y la otra cosa que interesa es qué ángulo tiene esa fuerza. Entonces recurrimos a la trigonometría. La tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y eso en este caso del triángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y así despejando el ángulo alfa nos queda que el ángulo alfa si lo iguala al arco tangente de la componente PI sobre PX, y tenemos resuelta el módulo y la dirección de la misma. Esto es importante también. Los ejemplos básicos los dimos en el primer cuadrante. Ahora sabemos que existen 4 cuadrantes porque no solamente hay Y positivas sino Y negativas también. X positivo, X negativo. Entonces esto define los signos de las componentes de manera tal que en el primero tanto PI como PX son positivos los dos. En el segundo cuadrante P sub I es positivo y P sub X negativo. En el tercer cuadrante P sub I es negativo y P sub X también. Acá hay opuesto al primero. Y acá P sub I es negativo y P sub X es positivo. Vean que de alguna manera los signos de las componentes nos está definiendo en qué cuadrante está la fuerza, nos define la punta del vector. Eso es para la reflexión, es importante.
Aplicaciones de fuerzas concurrentes. Tenemos en La Plata un ejemplo, un ejemplar, no un ejemplo, que es maravilloso para este tipo de sistemas de fuerzas. Un sinnúmero de lugares se presentan en este sistema donde hay un gran número de fuerzas concurrentes. Entonces, si queremos empacharnos de sistemas de fuerzas concurrentes, simplemente podremos ir al estadio y ver la cantidad de ejemplos que en ellos se producen, tanto en la cubierta como en el anillo perimetral. A empresas de la zona le debemos, como Astilleros Ríos Santiago, la tecnología de materialización para resolver estos nudos. Estos nudos terminan en un punto los ejes de las piezas para que sean válidas las hipótesis de cálculo. No está más o menos esto. Una vista más alejada durante el proceso de construcción que realmente tiene un sinnúmero de ejemplos de nudos con fuerzas concurrentes. Una toma más cercana, una panorámica para apreciar desde lejos en el momento de la construcción, previo a la colocación del techo del geotextil. Bueno, los cables y puntales que tiene esta estructura nos permiten ver y evaluar sin número de ejemplos de esta tipología de sistemas de fuerzas que vemos nosotros en nuestros nudos, en general sometidos a esfuerzos de tracción y de compresión. Es hermosísima y hay un gran número de posiciones en donde se ve representado los sistemas de fuerzas para los cuales estamos buscando materializaciones ejemplificadoras. Una aproximación con la lente hace que se pueda ver cómo en distintos puntos de encuentro, con más cables y menos puntales, más puntales, elementos rígidos y cables flexibles, pero que realmente conforman un sistema muy interesante. Muchas gracias por su atención y esto da fin a las clases de fuerzas concurrentes. Nos vemos con las de no concurrentes próximamente.